Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Kais de 177, nada, pará, me equivoqué de intro. Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video más de próximos eventos y desafíos que estarán llegando muy pronto a MK Mobile. Hoy vamos a ver las próximas torres, algunos de los packs que vendrán este mes, info de Sub-Zero MK1, las próximas ascensiones que tendremos y también un poco sobre la actualización de Halloween. Sin mucho más relleno, vamos a arrancar ya con este video. Primero vamos a comenzar como siempre con los próximos desafíos que vamos a estar teniendo después de Reptile Kraken, que es el desafío que está actualmente. En este caso les tengo para comentar dos próximos desafíos que vamos a estar teniendo, el cual el primero sería para Raiden Oscuro, desafío que estará llegando el 19 de agosto para un personaje de oro bastante bueno que cuenta con ascensión, así que es recomendable completarlo. No solamente tenemos el anuncio de este desafío, sino que también les voy a comentar ahora por acá los requisitos para este desafío. Vamos a ver qué tal está. Para la dificultad normal vamos a requerir en la primera torre solamente personajes de bronce, en la segunda torre solamente bronces o platas, en la tercera torre solamente personajes de plata, en la cuarta torre personajes del infierno o dioses antiguos y en la quinta torre de equipo debe estar formado por lo menos con un personaje de Shinnok. Ahora para la dificultad antigua, en la primera torre solamente oros o diamantes, en la segunda torre de equipo debe estar formado únicamente por Kun Laos o Shinox, en la tercera torre solamente personajes de artes marciales, en la cuarta torre te pide lo mismo y en la quinta torre de equipo va a estar formado únicamente por personajes de Kun Lao o de Shinnok. Eso sería todo por el desafío de Raiden Oscuro. Ahora vamos a ver cuál es el otro desafío que vendrá después de este. Una semana después tendremos para el día 26 de agosto el desafío de Kotal Kahn Señor Oscuro. Actualmente el mejor Kotal Kahn que hay porque todavía no tenemos ningún Kotal Kahn de diamante, lamentablemente, así que si te gusta Kotal Kahn puedes completar su desafío próximamente. Al igual que con Raiden Oscuro, vamos a ver ahora qué requisitos nos pide. En la dificultad normal nos pide en la primera torre solamente bronces, en la segunda torre solamente bronces o platas, en la tercera torre solamente personajes de plata, en la cuarta torre solamente personajes de la clase del mundo exterior y en la última torre Kano debe estar en tu equipo. Y finalmente pasando con la dificultad antigua, en la primera torre solamente diamantes o oros, en la segunda torre de equipo debe estar formado únicamente por personajes de Jasons o Canos, en la tercera torre solamente personajes de la clase del infierno, en la cuarta torre te va a pedir lo mismo y en la quinta torre de equipo debe estar formado únicamente por personajes de Jasons o de Canos. Esto sería todo por los próximos desafíos que tendremos en el mes de agosto. Los que están en septiembre los estaremos viendo próximamente en otro video o en mi servidor de Discord donde los publico más anticipadamente. Así que link en la descripción por si te interesa unirte. Pasemos a hablar ahora sobre Scorpion película MK2 y Sub-Zero MK1. Con respecto a Scorpion, lo más preguntado es ¿cuándo llegará este personaje a la tienda de la cripta? Hemos estado teniendo diferentes Scorpions a lo largo de las temporadas de esta actualización y el último Scorpion anunciado oficialmente que saldrá sería Scorpion Fuerza de Asalto, que llegará en la temporada del 19 de agosto en la cripta junto con su carta épica de Friendship. Después de esta temporada, como ya pasará más de un mes del comienzo de esta actualización que fue el 22 de julio, Scorpion película MK2 estaría haciendo su llegada a la tienda de la cripta para el día 26 de agosto. Como ya saben, cada personaje nuevo es colocado en la tienda de la cripta después de un mes de su llegada al juego, así que los que no tengan todavía este Scorpion pueden comprarlo a cambio de 14.000 corazones próximamente en la última temporada de la cripta en agosto. Ahora yendo con Sub-Zero MK1, muchos estarán preguntando cuándo llegará este personaje y su pack de invocación. Sub-Zero MK1 vendrá cuando termine el pase de combate de Scorpion película MK2, que justamente este termina el 1 de septiembre en horario nocturno, así que estaremos unas horas sin ningún pase de combate, pero el 2 de septiembre a la hora del reinicio de la cripta estará llegando la temporada de hielo junto con Sub-Zero MK1, el pack de invocación de Sub-Zero MK1 y el nuevo pase de combate de Sub-Zero MK1, pero también muchos eventos que nos estarán revelando en la típica imagen que hemos estado teniendo con el contenido que trae la temporada.
¿Cuándo sale Sub-Zero MK1 en la tienda de la cripta? Todavía falta bastante, pero por si acaso les digo que este personaje estará llegando en la cripta el día 7 de octubre, así que vayan agarrando cristales de dragón para cuando salga su pack invocación de Sub-Zero MK1, porque todavía falta bastante para que salga en la cripta. Si quieren saber si este personaje vale la pena, vean la review que le hice en mi canal. Vamos a hablar ahora rápidamente acerca de los próximos packs que estarán llegando antes de que termine el mes de agosto. Como se habrán dado cuenta, hemos estado teniendo varios descuentos de packs en lo que lleva ya del mes. Varios de estos packs ya los había comentado en una imagen que compartí hace algunos días. Varios de estos packs obviamente ya salieron, pero todavía quedan 3 packs en concreto que todavía faltan por llegar. ¿Cuáles son estos packs? Todavía falta que llegue el pack de Fuego y Hielo, un pack que llegará con el 50% de descuento con un coste de 350 almas. Este pack te viene sí o sí con un personaje de Scorpion o un Sub-Zero, ya sea de oro o de diamante. La chance de diamante es bastante regular, así que este pack yo le daría un 6 de 10, no lo recomiendo tanto. Otro de los packs que falta por llegar sería el pack de Copa Combat, un pack bastante recurrente, el cual es bastante bueno porque tiene de los mejores oros del juego como los Copa Combat. Además, este pack también se actualiza en cada acto para que dentro de su chance de diamante te pueda salir un personaje relativamente nuevo, como en este caso Frost MK11, también te podrá tocar Baraka Clásico, Kitana película de MK2, etc. Así que este pack llegará con un 40% de descuento, así que para mí es bastante bueno, le doy un 7 de 10. Pero cuidado muchachos, porque ninguno de estos dos packs es el mejor que va a llegar, porque pronto va a llegar literalmente el mejor pack de almas que hay en el juego. El tan querido pack de guerreros elementales estará de vuelta en el mes de agosto. Este pack, como muchos sabrán, tiene la chance de diamante más grande dentro de todos los packs de almas que existen, con un 34% de chance de diamante, así que prácticamente de cada 3 packs un diamante te tiene que salir. El pack de guerreros elementales va a volver con un 33% de descuento, así que costará 301 almas en total, una ganga para lo que te puede ofrecer este pack. Sin lugar a duda es el pack que hay que abrir si estás buscando mejorar tu colección y que te toquen diamantes, muchos diamantes de buena calidad. Como tal, no hay fecha en específico de cuándo llegarán estos packs, pero sepan que estos 3 packs llegarán en alguno de estos días antes de que termine el mes de agosto, así que vayan ahorrando sus almas si les interesan algunos de estos packs. Bien, ahora que hablamos de estos temas, pasamos ahora con las próximas torres, algo que es bastante esperado. Tenemos 3 torres que estarán llegando próximamente en MK Mobile en poco tiempo. La primera de ellas sería la torre que vendrá después de que termine la torre Jiraiya Rayo normal, la cual sería la torre de la Reina Oscura dificultad normal. Esta torre estará empezando el día 19 de agosto y estaría teniendo su fin para el día 16 de septiembre, o sea que en total va a estar durando una cantidad de 28 días. Vas a poder hacer unas 5 vueltas y media. Las recompensas de la torre de la Reina Oscura, tanto en la versión normal como en la versión fatal, van a ser cambiadas por unas diferentes a la de la última vez que regresaron. Junto con la torre de la Reina Oscura también tendremos el regreso de la mejor torre de MK Mobile, claramente, la esperadísima Torre del Tiempo, que estará como siempre volviendo en cada actualización. La Torre del Señor de Helgueras están empezando por fin el día 19 de agosto, pero como esta torre lamentablemente va a durar poco tiempo, va a estar durando hasta el 2 de septiembre, o sea que en total vamos a estar teniendo esta torre por 14 días en total. La Torre del Tiempo cuenta con batalla de jefes cada 5 pisos, con el modificador de fuego artificiales, así que recomendable llevar resistencia a la ceguera o perjuicios en general. En las recompensas de la torre te pueden salir cartas de mejora de fusión tanto de personajes como de equipamientos, así que una locura para farmear muchas mejoras en poco tiempo. Y en la batalla final 50 te van a dar 3 mejoras de fusión de diamante, 25 cristales de dragón y un equipamiento épico que puede ser la Brutality de Geras o la Brutality de Smoke. En conclusión, es la mejor torre que existe, así que aprovecha al máximo las 2 semanas que va a estar disponible, por favor, sí o sí. Y la última torre que tengo para comentar sería la versión fatal de la torre de la Reina Oscura, la cual vendrá cuando termine la torre Jiraiya Rayo Fatal, es decir que vendrá el 26 de agosto, también tendrá una duración de 28 días, así que esta torre estaría terminando para el 23 de septiembre. Esta torre, si bien no se sabe con exactitud las recompensas finales que tendrá, se especula bastante que veremos a la Kitana de película MK2, pero también al Shao Kahn película MK2 finalmente como una recompensa de torre en batalla 200.
Ahora pasemos con un tema que tiene que ver no con esta actualización, sino más bien con la próxima actualización, que sería la Halloween Update, la actualización halloweenesca que estará llegando en octubre. Lo que tengo para comentar son las próximas ascensiones que tenemos teniendo, tanto las nuevas ascensiones al nivel 5 como también las recién agregadas ascensiones nivel X. Ya sabemos cuáles personajes obtendrán cada nivel de ascensión en la próxima actu. Empezando por las siguientes ascensiones nivel 5, tendremos 4 personajes de oro muy buenos que estarán recibiendo su ascensión para que realicen su Brutality. Estos personajes serían Cassie Cage, agente secreto, la mejor Cassie Cage del juego, claramente, por fin le dan su ascensión. Tenemos también a Jade clásica, ya por fin también, ascensión bastante esperada para mi querida Jade. También tenemos a Kano clásico, que anteriormente le robaron su ascensión y se le dieron a Kano Comando, así que ya por fin no le robaron y ya por fin Kano clásico recibirá su ascensión. Y por último también van a ascender a un Noob Saibot en Halloween, que sería el Noob Saibot Lagarto, personajazo de oro que también tendrá su ascensión nivel 5 próximamente junto con estos otros personajes de oro. Así que vayan ahorrando sus ascensiones si quieren ascender a uno de estos 4 personajes en la siguiente actu. Aunque quizás tu decisión cambie, porque también tenemos los personajes que obtendrán las 3 siguientes ascensiones al nivel X. Estos personajes serían los siguientes. Raiden Oscuro obtendrá su ascensión al nivel X, fue uno de los primeros personajes en recibir ascensión en el juego, así que se vuelve a repetir y será de los afortunados en obtener la nueva ascensión X. El segundo personaje será Sindel Sangre de Nyanat, gran personaje de oro también, recibirá su nueva ascensión para poder realizar su nuevo final especial también. Y como tercer y último personaje ascendido a la ascensión máxima, tendremos al único e inigualable Noob Saibot clásico. 2K serán ascendidos en Halloween como Dios manda, así que ya se la saben de que claramente este será mi primer personaje a la ascensión X porque, bueno, soy yo literalmente, el Kai clásico. Estas serían las próximas ascensiones que tendremos en octubre para la actualización de Halloween. Como último para comentar en este video, ya que estamos hablando de esto justamente, paso a comentar otras cosas ya confirmadas para la siguiente actualización de MK Mobile. Lo primero de todo es que seguramente esta siguiente actu la llamen la actualización 8.0 y no la 7.4, ya que prácticamente todas las actus que son de Halloween siempre terminan siendo grandes y por eso se saltan varios números para llamarlas con un 0 al final. Esta no va a ser la excepción y esta siguiente actu va a ser la actualización 8.0. Uno de los personajes que ya está confirmado, como ya sabemos, sería el Noob Saibot de MK1, confirmado ya por el moderador oficial de MK Mobile, al ser el segundo personaje ganador de la encuesta de los personajes MK1. Pero el segundo personaje todavía se desconoce. Mi predicción estaría que este personaje sería un nuevo invitado, ya sea Omniman, Rambo o Conan, que para mí serían los únicos invitados que podrían llegar, o también bien podría ser una skin de Halloween de MK11 como hicieron en su día con Noob Saibot Caballero Más Oscuro. Aunque ustedes me pueden dejar en los comentarios sus predicciones del segundo personaje, que quiero ver a ustedes qué opinan. Obviamente también tendremos el nuevo escenario que sería el Chaoseum. Con respecto a esto, la única info que tengo es que el escenario se lo enseñaron a los moderadores y a los warriors de la comunidad y dijeron que se veía increíble, así que yo creo que le tengo bastante fe. Dentro de los finales especiales que estarán presentes, ya nos han spoileado prácticamente que una de las friendships nuevas va a ser claramente la friendship de Sindel. No por nada eligieron a la Sindel Sanguiniana en la ascensión X, que por si no recuerdan, la ascensión X justamente te desbloquea la chance de poder hacer la friendship del personaje. Así que sí o sí, la friendship de Sindel está confirmada para la actu de Halloween. Y la nueva Brutality para mí estaría sí o sí entre la Brutality de Ghostface o la Brutality de Leatherface. Creo yo que son los únicos candidatos al ser la siguiente actu de Halloween. Pero bueno, esto era todo lo que les quería informar con respecto a la siguiente actu, que todavía queda bastante por esperar, ya que la fecha de este actu sería para el 21 de octubre. Faltan todavía 2 largos meses por esperar, pero ya tenemos bastante información sobre ella.
Y bueno gente, esto sería todo lo que les tengo para comentar en el día de hoy. Espero que como siempre les haya servido la información que su servidor El Kaicito les ha dado el día de hoy. Y si fue así y les gustó el video, le pueden dejar un like para que YouTube se porte bien con este video. También se pueden suscribir si es que todavía no lo están, para llegar a la meta de 80.000 suscriptores antes de que termine el año, que estaría espectacular. Cada nuevo suscriptor se aprecia muchísimo. También tengo un servidor de Discord donde publico justamente las noticias y filtraciones de MK Mobile, pero de forma más temprana, así que te puedes unir si querés. También charlamos con la comunidad, así que te dejo el link debajo en la descripción por si te querés unir. Como siempre les mando un gran abrazo y un gran saludo a los miembros del canal con más alto nivel como Diego González, Ibi, Ezequiel Carrizo, José Mireles, Ángel Ramírez, KeroBob84, Itzmouse, Noposero, Carlos Herrera, Santinos, Kaito09, ShadowNS, Lord Pancho, Itzelux, Darwan Monk, DJ Juaco, Daniel Rodríguez, Forneman y Elio González. Y como últimos, pero no por eso menos importantes, un saludito a todos los demás miembros del canal, que muchas gracias por apoyar a este humilde canal. Pero bueno gente, espero que como siempre tengan un grandísimo día y nos veremos en el próximo video. Chao.